La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Le invito a que oremos un momento al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre, le damos la gracia. Y le damos la gracia porque nos permite estar una vez más delante de su presencia. Concédanos la gracia para que podamos meditar en su palabra y esta sea una medicina para nuestras vidas, para la gloria de su nombre. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La gloria sea para mi Señor, que vive y reina para siempre. El mensaje que tenemos hoy día es el Espíritu Santo y su labor en nosotros. Nos vamos a basar en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, los versículos 8 al 11, en el nombre del Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Al hablar de la gran necesidad de la Iglesia de ser conducida vigorosamente por el poder del Espíritu Santo, debemos adentrarnos a este tema con la más profunda reverencia concebible. Debemos sentir la condescendencia de esta bendita persona de la Deidad, pues se digna morar en su pueblo y obrar en el corazón humano. Con el más humilde temor, inclinémonos delante de Él, recordando que si hay un pecado imperdonable, está referido a Él mismo, el pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado nunca, ni en este mundo ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículo 31. Su trabajo en nosotros es de conducirnos al Padre. Y analizaremos esto en el nombre del Señor. 1. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en la resurrección de las almas a la vida espiritual. Dios es Dios de vivos. Y el primer trabajo del Espíritu es sacar de la condición de muerte al pecador. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. La iglesia del Señor está compuesta por personas vivas y esto es lo que caracteriza a su pueblo. Cada miembro tiene que experimentar este cambio a la vida espiritual, del cual se encarga el Espíritu Santo. Así la iglesia tiene predicadores vivos y una congregación viva y el nombre de Jehová es glorificado. Amén. Es ensalzado. 2. El Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento. Su palabra nos es revelada por el Espíritu. Así que todo aquel que tiene el Espíritu tiene luz y ya no anda en tinieblas. Ahora, mis amados hermanos, si usted es un lector de la palabra de Dios y es ávido en aprender o enseñar de Jesús, buena cosa hace. Pero es importante que toda enseñanza y predicación se haga por medio del Espíritu de gracia, porque de otra manera no llevará fruto. El Espíritu Santo convierte la palabra en luz y en poder de Dios para las almas. Puedes conocer la letra y conocerla mejor que algunos que tienen el Espíritu, no desconociendo por un instante tu conocimiento. Pero el Espíritu Santo debe dar vida a la letra y encenderla en tu corazón para que te guíe y seas de bendición. Amén. 3. Una obra de Dios es crear en los creyentes el espíritu de adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Somos regenerados por el Espíritu Santo y así recibimos la naturaleza de hijos. Y esa naturaleza que es dada por Él
es apremiada y es excitada y desarrollada y madurada continuamente por Él. De tal manera que recibimos día a día más y más del Espíritu semejante a un niño. La gloria sea para mi Señor. Como hijos, todo es nuestro. Amamos el lugar donde nos congregamos. Tenemos una relación íntima de amor con nuestros hermanos. Somos una familia en el Señor. Gozamos y disfrutamos un calor de hogar con nuestro Padre Celestial y nada nos es pesado. Amén. 4. El Espíritu Santo es llamado, especialmente el Espíritu de Santidad. Romanos capítulo 1, versículo 4. Él nunca sugirió el pecado ni lo aprobó, ni ha hecho ninguna otra cosa que contristarse por el pecado. Pero la santidad es el deleite del Espíritu. La iglesia de Dios lleva en su frente las palabras: santidad a Jehová. Solo en proporción que sea santa podría ella reclamarse la iglesia de Dios, una iglesia profana. Ciertamente asimismo por ella, para santificarla. Bendito sea el Señor. Alabado sea mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, los versículos 26 y 27. La santidad no es simple moralidad, no es la observación externa de los preceptos divinos motivados por un severo sentido del deber, mientras que esos mandamientos en sí mismos no son deleitables para nosotros. La santidad es la totalidad de nuestra humanidad consagrada plenamente al Señor y moldeada a su voluntad. Esto es lo que la iglesia de Dios debe tener, pero que no puede tener nunca aparte del santificador, pues no hay un ápice de santidad bajo el cielo, sino es por la operación del Espíritu Santo. 5. La iglesia necesita mucha oración y el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia y de súplica. Efesios capítulo 6, versículo 18. La fuerza de una iglesia puede ser medida con bastante precisión por su grado de oración. No podemos esperar que Dios aplique su poder a menos que le imploremos que lo haga. Pero toda súplica aceptable es sobrada en el alma por el Espíritu Santo. El primer deseo que Dios acepta tiene que haber sido provocado en el corazón por las operaciones secretas del Santo de Israel. Y cada súplica subsiguiente de cualquier tipo que contenga un grano de fe viva y que por lo tanto se eleva como memorial delante del Señor, tiene que haber sido obrada eficazmente en el alma por aquel que moldea la intercesión en los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro grandioso sacerdote no pondrá en su incensario ningún incienso excepto aquel que el Espíritu ha compuesto. La oración es la creación del Espíritu Santo. No podemos vivir sin oración y no podemos orar sin el Espíritu Santo. Y aquí nuestra dependencia de Él. Amén. El Espíritu 6. El Espíritu de Dios es de una manera muy notable el dador de la comunión. El Espíritu Santo nos capacita para tener comunión con las cosas espirituales. Solo Él puede tomar la llave y abrir el misterio secreto para que conozcamos las cosas que son de Dios. Nos da comunión con Dios mismo por medio de Jesucristo. Por el Espíritu tenemos acceso al Padre. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero Él es el Espíritu de Dios que nos lleva a la comunión con el Altísimo. Alabado sea mi Señor. La comunión solo puede llegarnos por el Espíritu, pero una iglesia sin comunión sería una turba desordenada, un reino dividido contra sí mismo y por consiguiente no podría prosperar. Mateo 12,
capítulo 25. Jesús en su oración pide por nosotros para que seamos uno como Él y su Padre es uno. Juan capítulo 17, versículo 21. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. 7. El Consolador. El Espíritu Santo es nuestro amigo y consolador, sosteniendo a los espíritus abatidos de los creyentes, aplicando las preciosas promesas y revelando al corazón el amor de Jesucristo. Muchos corazones se quebrantarían si el Espíritu de Dios no hubiera o no los hubiera consolado. Muchos hijos amados de Dios habrían muerto por completo en el camino si Él no les hubiera otorgado su divino consuelo para estimular su peregrinaje. Esa es su obra, y es una obra muy necesaria, pues si los creyentes se tornan infelices, se vuelven débiles para el servicio de la obra de Dios. El Espíritu Santo Paraclito es nuestro abogado para con el Padre y nos ayuda en nuestra debilidad. Lucas capítulo 22, versículo 32. El predicador es alentado por el Espíritu Santo. Tiene que manifestar gozo y contagiar a la iglesia de luz. Está siempre gozoso. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. El Hijo de Dios tiene que manifestar el gozo de su Señor en medio de las angustias de la vida terrena. Su vecino, compañero de trabajo, la gente que nos rodea, tiene que recibir la energía que se desprende de ese poder interior que se llama Espíritu Santo, el Consolador. Al concluir, nos deleitamos en las muchas misericordias de Dios que Él tiene para con nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo en todo este proceso? Nada, absolutamente nada. Solo decir a nuestro Dios, gracias, gracias y gracias. Porque no hay forma de expresar la gratitud que tiene que manifestarse en toda alma redimida. El Señor nos guarde y nos bendiga, mis queridos hermanos. La gracia sea con cada uno de vosotros. Amén.